Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 212. Los nuevos huérfanos. Lo primero que tuvimos que hacer después de llevar a los huérfanos fue bañarlos. Teníamos que fregar a los niños y niñas en sus respectivos edificios, y luego vestirlos con túnicas grises de sacerdote y de doncella de santuario antes de que pudieran almorzar. Devolví mi pandabus a su forma de piedra fey, y luego miré a mis asistentes. Nicola, lava a las niñas en el edificio de las niñas. Gil, lava a los niños en el edificio de los niños. En cuanto al jabón y su ropa, serán los mismos que los usados en el templo y ya han sido preparados, dijo Fran, ganándose los asentimientos de Nicola y Gil. Al notar que los 4 huérfanos estaban tiesos de ansiedad, les di una cálida sonrisa. Podemos almorzar una vez que estén limpio. Todos tienen hambre, ¿no es así? La palabra almuerzo hizo que los huérfanos tragaran con dificultad, y mientras intercambiaban miradas de miedo por estar separados, seguían yendo a sus respectivos edificios para ser lavados. Ferdinand y yo nos dirigimos al comedor y nos sentamos en el extremo más alejado de la mesa. Estos eran los asientos de los nobles. La mesa ya no parecía excepcionalmente miserable gracias a que Fran la había cubierto con un mantel, pero eso no cambiaba el hecho de que estábamos sentados en cajas de madera frente a una mesa hecha de cajas y tablas. En el templo, las túnicas azules comían primero. Sus asistentes solo empezarían una vez que terminaran, y las obras serían enviadas al orfanato como regalos divinos. Esto significaba que nadie podía empezar a comer hasta que hubiéramos terminado, así que empezamos a almorzar con Fran y una doncella gris del santuario que nos servía. Damuel y Brigitte comían con nosotros como compañeros nobles, ya que no teníamos tiempo ni espacio para que los caballeros de la guardia comieran por separado. Rosemain, ¿has enseñado incluso a las doncellas grises del santuario a cocinar comida como esta? Ferdinand preguntó con el ceño fruncido. Estaba pagando dinero por mis recetas. Todo comenzó cuando solo un chef permaneció en el templo durante el invierno, lo que exigió que usáramos aprendices de doncellas grises del santuario como ayudantes en la cocina. Pero una vez que habían aprendido a hacer comida sabrosa, naturalmente seguirían haciéndola cuando volvieran al orfanato. Las técnicas se extendieron desde allí. No fue como si me hubiera esforzado en enseñarlas, y los sacerdotes azules no lo saben simplemente porque no tienen interés en el orfanato. Ferdinand, siendo un sacerdote azul, movió la mejilla muy ligeramente. Así que no solo les has enseñado letras y matemáticas, sino también a cocinar. Si otros nobles se enteraran de esto, estaríamos llenos de peticiones para comprarlos. Mis hijos son caros, para que lo sepas. Tienen muchas habilidades especiales. Considerando que cumplen funciones necesarias para difundir la industria de la imprenta y promover mis planes de reforma educativa, me costaría mucho vender uno de ellos, incluso si un noble estuviera interesado. Además, ahora tengo la autoridad para rechazar a esos nobles. El anterior sumo obispo podría haber estado dispuesto a venderlos todos en un abrir y cerrar de ojos, pero yo estaba en medio de entrenarlos para mi plan maestro de difundir la impresión y construir librerías y bibliotecas. No tenía intención de dejarlos ir tan fácilmente. ¿Qué quiere decir con planes de reforma de la educación? Ferdinand exigió. No he oído hablar de tal cosa. Si más gente no aprende a leer, no habrá más gente para escribir libros, ¿verdad? Yo respondí. Tengo un gran plan para aumentar la tasa de alfabetización en el ducado, aunque aún no he resuelto todos los detalles. Tenía varias ideas dando vueltas en mi cabeza, pero todas ellas confiaban en que la impresión se estableciera ampliamente en diversos grados. Ferdinand me miró con desprecio mientras se frotaba la boca. Escribe un informe detallado de tu plan y entrégamelo cuando volvamos al templo. ¿Qué? Pero te acabo de decir que no he resuelto los detalles.
Tiene un claro historial de carga en los asuntos antes de que los detalles hayan sido resueltos. Escribe un informe, aunque solo sea una vaga idea de lo que potencialmente esperas lograr algún día. Incapaz de defenderme, tuve que consentir y aceptar escribir un informe. Todo mientras miraba a Damuel y Fran, que asentía con la cabeza en completo acuerdo con Ferdinand. Sin embargo, esto resultó ser más problemático de lo esperado. ¿Qué piensas hacer con él, Rosamund? Ferdinand preguntó con un suspiro. Espera, ¿de quién estás hablando? Pregunté, parpadeando en la confusión. Ese tonto insignificante que está convencido de que tiene algún poder sobre su nombre. Esos pequeños alevines tienden a albergar un resentimiento injustificado hacia aquellos que actúan contra ellos mismos, y espero que sus amargos intentos de venganza sean tan tediosos como obsesivos, explicó Ferdinand. Dejé escapar mi propio suspiro una vez que entendí lo que quería decir. Se parece al anterior sumo obispo, ¿verdad? La forma en que trata de vender chicas por dinero, interpreta erróneamente el poder de sus lejanos seguidores como propio, hace lo que quiere como si fuera el rey de su pequeño mundo. Empecé a enumerar todas las formas en que se parecían, ganándome una pequeña risa de Ferdinand. El poder de sus partidarios es casi incomparable en escala, pero ciertamente se parecen en la forma humilde en que se escabullen. Aunque en este caso, como no sabemos quiénes son sus partidarios, no sabemos cuánta influencia tiene. ¿Cuánta gente tendremos que quitar del poder para erradicarlo completamente? ¿Y cómo cambiará el pueblo una vez que se hayan ido? Esperemos que cambie para mejor, como lo hizo el templo. El poder del sumo obispo estaba en gran medida limitado al templo, por lo que había sido fácil para Ferdinand llenar el vacío de poder cuando fue removido. Por esta razón, no había habido ningún problema del que hablar. Pero ahora se trataba del alcalde de una ciudad en la que los nobles nunca entraban a menos que fuera la oración de la primavera o el momento de los impuestos. Podríamos usar nuestro estatus de nobles para eliminarlo, pero ¿quién sabía qué pasaría con la ciudad una vez que se fuera? Rosamund, el tiempo que pasas pensando en cómo hacer que las cosas vayan a tu manera es tiempo perdido. El futuro es siempre una incógnita. Lo mejor que podemos hacer es lo que consideramos correcto. Dices eso, pero ¿no pasas mucho tiempo pensando en planes para que las cosas vayan como tú quieres? Los dioses ayudan a los que se ayudan a sí mismos, respondió Ferdinand. En otras palabras, podrías justificar cualquier cosa si usas la frase correcta. Le miré con desprecio y fruncí un poco los labios, pero con una expresión imperturbable él murmuró, hay pocos asuntos que puedan ser resueltos a través de filosofías idealistas. Sus palabras tenían un peso que hacía difícil discutir, ya que había vivido en una sociedad noble, donde el idealismo no era suficiente antes de unirse al templo para su propia protección. Lady Rosamund, hemos terminado de bañarlas, dijo Nicola, llevando a Nora y Marte al comedor con sus túnicas grises de doncella del santuario justo cuando un delicioso aroma comenzó a flotar por el aire. Las chicas habían estado tan sucias antes que no había podido averiguar de qué color era su pelo, pero ahora se destacaba contra sus túnicas grises y resaltaba sus bonitos rostros. Por favor, digan sus nombres y edades, dije. Marte se escondió inmediatamente detrás de Nora, quien rápidamente se dio vuelta con una expresión de preocupación maternal, su cabello azul púrpura claro se movía en el aire mientras lo hacía. Le dio una palmadita en la cabeza a Marte antes de volverse hacia mí con unos brillantes ojos azules y una sonrisa. Soy Noah, y tengo 14 años. Me alegro mucho de que hayas venido aquí cuando lo hiciste, ya que me iban a vender tan pronto como llegara a la mayoría de edad. Gracias por acogernos, de verdad, dijo. Asentí con la cabeza y le devolví la sonrisa, pero los labios de Ferdinand se curvaron en un ceño fruncido. Un lenguaje tan informal. Ferdinand, por favor no tengas expectativas poco razonables de gente que no ha sido educada. Los de la ciudad baja son aún peores. Lo único que importa es que aprendan a hablar correctamente de cara al futuro, dije, tratando de consolarlo. Solo tenía sentido que hubiera una gran brecha entre los huérfanos criados en el templo y los huérfanos criados en otros lugares. No había sacerdotes azules en Hase, por lo que nadie los regañaba por lenguaje grosero o comportamiento impropio. La ciudad baja de Ehrenfest estaba justo al lado del barrio noble, pero una ciudad sin nobles no tenía razón para enseñar a sus niños cómo interactuar con ellos. ¿Y qué hay de ti, chica que se esconde detrás de Nora?
Yo pregunté. Pero Marte solo sacudió su pelo verde oscuro con miedo y siguió escondiéndose. Su nombre es Marte. Déjame detenerte ahí, Nora. Esta niña debe responder por su cuenta. Ser tímida o nerviosa con los extraños podría haber sido aceptable hasta hoy, pero si un noble la visitara y ella se negara a responder a sus preguntas, eso sería visto como un desafío. Y desafiar a un noble lleva a una ejecución inmediata. Eso es sentido común en el templo. No puede ser. Nora miró alrededor aturdida, solo para ver a Ferdinand, con la frente arrugada por el disgusto que le causaba su tono, y a mis dos caballeros de la guardia, que estaban visiblemente frustrados por la forma en que ella y Marta se comportaban, pero que guardaban silencio mientras yo hablaba. Fran y Nicola ya habían empezado a comer, así que no habría nadie que defendiera su comportamiento impropio con los nobles. He pasado tiempo con los plebeyos de la ciudad baja y así entiendo muy bien cómo se sienten ustedes dos. Pero como noble que soy, no puedo permitir que esto continúe. Los plebeyos deben mostrar absoluta obediencia a los nobles. Ustedes dos morirán si no entienden este hecho. Ahora, dime tu nombre y edad. Mientras enfocaba mi mirada en Marte, no pude evitar pensar que yo era la mala aquí. Marte fue inmediatamente empujada por Nora, y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se ahogaba en una respuesta. Soy Marte, 8 años. Muy bien hecho. Sé que será difícil para ti adaptarte a un modo de vida completamente diferente aquí, pero nadie te venderá, y tendrás comida cada día. Les pido que se dediquen a adaptarse rápidamente, sabiendo que serán atendidos a su vez. Bien, respondieron ambas. Pero tan pronto como dejé escapar un suspiro de alivio por su comprensión, Tore y Rick empezaron a atacarme con rabia. ¿Qué planeas hacerle a Marte y a mi hermana? Detente. No les haré nada, dije, pero continuaron cargando de esta manera. Antes de que pudieran acercarse más, Damuel y Brigitte los golpearon a ambos con golpes ligeros. Los dos chicos inmediatamente cayeron de espaldas, golpeando las cajas que se usaban como sillas. Tore. Rick. Nora lloró. Pensar que atacarías a un noble. Hay coraje, y luego hay estupidez. Si yo fuera cualquier otro noble, ambos estarían muertos ahora mismo, dije. Habían actuado tan imprudentemente porque no habían crecido alrededor de ningún noble. Eso era peligroso. A este ritmo, podrían terminar muriendo en un abrir y cerrar de ojos. Escuchen bien, ustedes dos, es crucial ser pacientes y calmados cuando se trata de los nobles, incluso cuando hacen cosas que no les gustan. Hay un mundo de diferencia entre desafiar al alcalde, que es un compañero plebeyo, y desafiar a un noble. Él simplemente te golpeará, pero un noble te matará donde estás parado sin escuchar una palabra de protesta, expliqué. Los 4 huérfanos palidecieron al ver a mis 2 guardias, que estaban de pie frente a mí con sus armas desenfundadas. Imagino que me han oído pedir esto a Nora y Marte, continué, pero me repetiré, por favor díganme sus nombres y edades. Soy Thor, y tengo 11 años, dijo Tore, protegiéndose frente a Nora y mirándome con una mirada mientras respondía. Se parecía mucho a su hermana, sus ojos eran tan azules como los de ella, y su pelo era de un color similar. Podía imaginar que había protegido a Nora de los innumerables hombres que sin duda la habían atacado por su aspecto, y me pareció admirable su heroísmo y amor por ella. Solo esperaba que no dejara que nadie le quitara eso. Aunque tendrá que aprender a no enfadarse con mis guardias y asistentes. Me llamo Rick. Tengo 12 años, y soy el hermano mayor de Marte. Él y Marte tenían el mismo color de pelo y ojos, verde oscuro y gris, respectivamente. Aparte de eso, sin embargo, se veían bastante diferentes. Rick tenía cejas gruesas y rasgos faciales afilados, mientras que Marte tenía rasgos bonitos que parecían reflejar su personalidad tímida y reservada. Soy Rosemain. Hace poco, fui bautizada y nombrada sumo obispa de Erenfest. Es un placer conocerlos a todos. Ahora, pospondremos llevarlos a sus habitaciones para poder almorzar primero. Gil, puedes empezar a comer. Has hecho un buen trabajo hoy. Fran se levantó de su asiento, habiendo terminado, y Gil tomó su lugar.
Las doncellas grises del santuario le trajeron a Gil algo de comida, que rápidamente empezó a comer. Una vez que terminó, los sacerdotes grises comenzaron a comer. Había mucho que hacer, ya que no habíamos traído muchos huérfanos con nosotros. ¿Cuándo diablos vamos a poder comer? Tore exclamó. Tengo hambre, Marte murmuró. Me sentí mal por los 4 huérfanos y sus ruidosas barrigas, pero tuvieron que acostumbrarse a cómo funcionaban las cosas en el templo. Gil, por favor, diles el orden en el que nosotros, los del templo, comemos nuestra comida, dije, dejándole la explicación a él, ya que era el que más sabía sobre los plebeyos de todos mis asistentes. Asintió con la cabeza y comenzó a hablar. La comida en el templo se conoce como regalos divinos. Los nobles sacerdotes azules comen primero, seguidos por sus asistentes. Las sobras se llevan al orfanato, donde también hay un orden de comida. Primero comen los sacerdotes adultos y las doncellas del santuario, luego los aprendices, y finalmente los niños que aún no han sido bautizados. Todos ustedes son aprendices lo suficientemente mayores, así que por ahora pueden estar tranquilos sabiendo que comerán juntos, añadí. Cuando llegó el momento de que los aprendices comieran, la comida se colocó delante de los 4 huérfanos. Se servirían ellos mismos en circunstancias normales, pero como no teníamos ni idea de lo que harían, decidimos servirles primero para que vieran lo que se esperaba de ellos. Me temo que todavía no, primero debes rezar en agradecimiento a los dioses. Detuve a los 4 huérfanos, que habían empezado a masticar su comida, y les hice repetir la oración después de mí. Como era una parte fundamental de la vida en el templo, era algo a lo que tenían que acostumbrarse. Yo también había caminado por el mismo camino antes. Una vez hecho esto, se pusieron a trabajar en silencio devorando su comida, cada uno con ojos brillantes. Estaba claro por la forma en que la agarraban con las manos y se la llevaban a la boca que habían vivido la vida sin encontrar nunca la palabra etiqueta. Todos menos yo los miraban con sorpresa. Ferdinand ni siquiera trató de ocultar el asco en su cara. Me recordó lo repugnante que había sido cuando vine por primera vez a este mundo y vi a mis vecinos comiendo alrededor del pozo. Seguramente están hambrientos. Sé que no es una vista agradable para ti, pero así es como comen todas las personas no entrenadas. No tenemos más remedio que enseñarles el camino correcto lentamente con el tiempo. Esto nos ayudará a apreciar la importancia de la educación y lo por encima de la media que son los niños del orfanato. En efecto, para ser franco, no esperaba que fueran tan groseros. Los únicos plebeyos que conozco son los de la compañía Gilberta, murmuró Ferdinand. Dejé escapar un suspiro. No era justo compararlos con la compañía Gilberta. Esto era lo normal para la gente pobre. Los huérfanos pedían segundos, terceros y hasta cuartos. Cuando llegó el momento de llevarlos a sus habitaciones, cada uno tenía las manos en sus vientres hinchados y sonrisas de satisfacción en sus rostros. Ya que estábamos en el comedor, nos dirigimos primero a las habitaciones de las niñas. Normalmente no se permitía la entrada a los niños, pero decidí que sería prudente mostrarles las habitaciones solo esta vez, para que vieran que todos eran tratados por igual. Subimos las escaleras y abrimos la primera puerta a la derecha. Aquí es donde dormirán los aprendices. Las doncellas adultas del santuario tienen sus propias habitaciones más abajo en el pasillo, pero los aprendices comparten las habitaciones entre sí. Esta habitación es tan grande que podemos dormir todos juntos, dijo Tore con una sonrisa, pero yo sacudí la cabeza. Me temo que no todos dormirán en la misma habitación. ¿Por qué no?, exclamó, mientras él y Rick daban un paso adelante para proteger a sus hermanas. Mis guardias y asistentes asumieron inmediatamente sus propias posturas defensivas en respuesta, así que levanté una mano para detenerlos. A los niños se les prohíbe entrar en el edificio de las niñas, solo se les permite ir al comedor. Normalmente no se les permitiría entrar aquí, pero los trajimos hoy aquí para que pudieran ver por sí mismos que las niñas están siendo tratadas con igualdad. Los ojos azules de Tore destellaban de rabia. Pero somos hermanos. Lo sé, pero eso es irrelevante. Este es el edificio de las niñas. Ni siquiera los miembros masculinos de su familia pueden entrar, expliqué. Era fácil imaginar que se habían pasado la vida luchando por permanecer juntos y encontrar un hogar para ellos,
y aunque negaba que me doliera el corazón, no tenía otra opción. Para otras doncellas grises del santuario, Tore y Rick no son familia, son extraños y hombres como cualquier otro. Así como tú deseas proteger a Nora, Tore, yo deseo proteger a mis doncellas grises. Tore y Rick nunca les harían nada malo a las niñas, dijo Nora, con su pelo púrpura claro balanceándose mientras movía la cabeza. Continué mi explicación, esperando desesperadamente que pudieran ver las cosas desde mi perspectiva. Lo entiendo. Mis sacerdotes grises tampoco les harían nada malo a las niñas. Pero mi palabra no es suficiente para que lo creas, ¿verdad, Nora? Nora inhaló profundamente, bajando los ojos antes de volver a sacudir la cabeza. Podía entender que Tore y Rick quisieran proteger a sus hermanas, pero no podía permitir que los hombres entraran en el edificio de las chicas. Si insisten en permanecer juntos, tendrán que dormir en la esquina del comedor, dije. Eso funcionará. Hagamos nuestra propia habitación en el comedor, dijo Tore con una voz alegre, pero Nora y Marte me miraron con preocupación. Sus ojos preguntaron si realmente podían hacer una habitación allí, y yo sacudí mi cabeza. Solo te prestaré espacio para dormir, el comedor puede ser accedido por todos, así que los demás hombres tienen libre acceso al espacio también. No es su área personal, y a los demás no se les prohibirá la entrada a su espacio para dormir. Mis repetidos rechazos deben haber tocado un nervio, ya que las cejas de Tore se dispararon por sorpresa y su cara se retorció de rabia. El comedor es así de grande. ¿Cuál es el problema de que hagamos nuestra propia habitación allí?, rugió. ¿No sabes cuánto duele que te quiten a tu familia? Me agarré el pecho y fue entonces cuando escuché una fuerte y dolorosa bofetada. Fran había golpeado a Tore en la cara. Fran, que había sido criado en el orfanato y enseñado desde su nacimiento que la violencia estaba mal bajo cualquier circunstancia. Lo miré, con los ojos muy abiertos. Fran, susurré. Sus ojos marrones oscuros se llenaron de ira mientras miraba fríamente al chico, bajando la temperatura de la habitación como hizo Ferdinand cuando estaba enfadado. No hay nadie en el mundo que conozca ese sentimiento más que Lady Rosemaine, dijo Fran. La furia en sus ojos no se alivió ni por un momento mientras daba un paso adelante. Tore dio un paso atrás en respuesta, claramente intimidado. ¿Qué diablos?, murmuró. Fran dio otro paso adelante. Los talentos de Lady Rosemaine la llevaron a ser separada de su familia en su bautismo y en cambio convertirse en la hija adoptiva del archiduque. Además, se le asignó el cargo de sumo obispa, que requiere que se mueva continuamente entre el castillo y el templo mientras sufre esta pena de no poder ver a su familia. Los 4 niños abrieron los ojos conmocionados y luego todos me miraron al unísono. Fran se movió un poco hacia el lado, para protegerme de sus miradas. Lady Rosemaine salvó a tu hermana de ser vendida, y aunque dormirás en habitaciones separadas, se te permitirá vivir en el mismo orfanato. Todo gracias a ella. Ella puede perdonar tu descortesía, pero como su jefe de servicio, no lo haré. Oh no. La paciencia de Fran finalmente se ha agotado. Fran no se había enfadado así cuando me regañó por ser blando con Delia o cuando me había acercado demasiado a Gil. Me sirvió bien, pero sabía que Ferdinand estaba todavía por encima de mí en su mente, así que no esperaba que se enfadara tanto por el hecho de que los huérfanos fueran tan groseros conmigo. La vista del aterrorizado Tore fue suficiente para detener rápidamente a Fran. Eso será suficiente, Fran. Han aprendido la lección, dije, interponiéndome entre ellos. Pero Lady Rosemaine. Fran respondió, tan enojado que intentó dar otro paso adelante. Entiendo que estás enfadado por mi causa. Gracias. Te duele la mano, ¿verdad? Yo pregunté. Fue mi culpa que Fran se haya visto obligado a recurrir a la violencia cuando hasta ahora había logrado evitarla. Yo no era lo suficientemente noble todavía. Le agarré de la manga para detenerlo y apreté mis manos alrededor de su palma enrojecida. Su mirada se dirigió hacia su mano, y en ese momento miré a Tore, que sostenía una mano contra su mejilla golpeada, y a Rick, que había dado un paso adelante para proteger a los demás. Escucha bien, Tore. Rick. Entiendo muy bien tu deseo de proteger a sus familias.
También entiendo que se sienten ansiosos e inquietos aquí, en un mundo donde todo funciona con reglas diferentes a las que están acostumbrados. A lo largo de mi vida, he experimentado un gran número de mundos con reglas y filosofías enfrentadas, los contrastes entre la tierra y este mundo, los plebeyos y los nobles, los artesanos y los comerciantes, la ciudad baja y el templo y el barrio de los nobles, etc. Sabía exactamente lo angustioso que era entrar en un nuevo mundo, y lo difícil que era vivir cuando sus valores chocaban con los tuyos. Pero no están solos, ¿verdad? Continué. Puede que no puedan dormir en la misma habitación, pero seguirán viviendo juntos. Nora y Marte nunca serán vendidas. Tore levantó la cabeza y parpadeó lentamente sus ojos azules, pareciendo entender por primera vez que mis palabras eran justas y verdaderas. Pueden dormir en el comedor si insistes absolutamente, pero creo que Nora y Marte descansarán más fácilmente en el edificio de las niñas donde los hombres tienen prohibido ir que en el comedor donde cualquiera puede entrar. ¿Estoy en lo cierto? Yo pregunté. Thor estaba haciendo todo lo que podía para proteger a su hermana, pero no le había preguntado a Nora o a Marta lo que pensaban. Miré hacia ellas y Nora inmediatamente bajó los ojos, sus largas pestañas apuntando al suelo. Tore, por favor ve al edificio de los niños. Dormiremos en el edificio de las niñas. Nora. No quiero dormir en el comedor. No podré relajarme con hombres que no conozco caminando por ahí. Hace tanto tiempo que no puedo dormir tranquila. Por favor, entiéndelo, Tore. Solo hacía falta una mirada a la débil sonrisa de Nora para saber lo agotada que estaba, y cuántos años había pasado viviendo con un miedo inquieto. Al escuchar sus palabras, Tore se mordió el labio en señal de frustración. Yo también, Rick. Quiero acostarme con Nora, dijo Marte, tirando desesperadamente de la manga de su hermano. Debió ser raro que ella fuera tan atrevida con sus opiniones, ya que los ojos de Rick se abrieron de par en par, sorprendidos al mirarla. ¿Seguro que estarás bien? No da miedo aquí, dijo Marte, dándole a Rick una pequeña sonrisa mientras le quitaba la mano de la manga. Ahora que tanto ella como Nora habían expresado su deseo de dormir en el edificio de las niñas, Tore y Rick no tuvieron más remedio que ceder. Ahora bien, continuaré la gira. Empecé, pensando que todo se había arreglado pacíficamente. Pero justo cuando estaba a punto de dirigirme a la escalera, Fran levantó una mano para detenerme. Primero, discúlpate, le dijo a Tore. ¿Qué? Pregunté por sorpresa. Lady Rosemaine es la sumo obispa. Exijo que se disculpe por comportarse tan groseramente con la sumo obispa, continuó Fran. ¿Aún está enojado? Parecía que la ira silenciosa de Fran era especialmente persistente. Personalmente solo quería dejar el pasado en el pasado, pero su expresión y comportamiento dejaron claro que no dejaría a Tore irse tan fácilmente. Era la primera vez que lo veía así, y no podía detenerlo. Parecía que no era el único perturbado por la ira de Fran, ya que Nora inmediatamente aspiró un aliento y forzó a Tore a bajar la cabeza. Luego, una vez que tuvo a su hermano pequeño de rodillas, se arrodilló también y me enfrentó para disculparse. Lo siento. Vamos, Tore. Discúlpate. Lo siento. Bien, se disculparon. ¿No es eso suficiente? Supliqué en silencio, mirando a Fran. Nuestros ojos se encontraron, y él dio una pequeña sonrisa. Pero no era su habitual sonrisa pacífica. En cambio, era como una sonrisa helada que carecía de cualquier rastro de calidez. Lady Rosemaine, sugiero que dejemos el tour a Gil y Nicola. Fran. Me gustaría discutir este asunto con más detalle. Gil, Nicola, por favor, llévenselos, ordenó Fran. Gil y Nicola tartamudearon palabras de acuerdo, y luego bajaron las escaleras con los 4 huérfanos tan rápido que prácticamente huían de él. Espera, no. No me dejen atrás. Grité por dentro, pero la frialdad de Fran pareció impulsarlos hacia adelante y se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Ahora solo estábamos Fran, mis 2 guardias, Ferdinand y yo. Como era de esperar, Ferdinand tenía una sonrisa tan fría como la de Fran, e instantáneamente estallé en un sudor frío. Ahora bien,
Lady Rosemaine. Discutamos este asunto en su habitación, dijo Fran. En efecto, Ferdinand estuvo de acuerdo. Parece que tenemos mucho que enseñarle. Está bien. Chirrié. Estos dos son muy similares. Honestamente es aterrador. Alguien, ayúdeme. Pero nadie vino. En momentos como estos era cuando más quería protección, pero mis dos guardias ni siquiera me miraban a los ojos. Capítulo 213. El tratamiento de los huérfanos y la investigación de la ciudad. Fran nunca se acercaría a la habitación oculta de la directora del orfanato en el templo, pero quizás debido a que este lugar era diferente o a la ira que lo consumía, entró a la habitación oculta del monasterio sin dudar un ápice. Una vez allí, habló inmediatamente y con una expresión severa. No debes permitir que los huérfanos sean groseros contigo. Ya te desprecian por tu juventud, y si permites la grosería, solo se moverán para explotarte más, dijo, y en ese momento mis dos guardias levantaron ligeramente el mentón en sutil acuerdo. Lo que más temo es que permitas su grosería, fomentes su arrogancia, y que finalmente te disgustes por lo que procedan a hacer. En efecto, es especialmente preocupante porque pierdes completamente el control de tu maná cuando te enfadas. Siempre hay muchos daños colaterales, añadió Ferdinand. Colgué mi cabeza, incapaz de defenderme. Mi intención había sido ser amable con ellos ya que eran recién llegados, pero aparentemente no era una buena idea en absoluto. Todas las cosas exigen cuidado y precaución a primera vista, la amabilidad es una virtud, después de todo. Pero no mezcle la amabilidad con la suavidad y la debilidad. Tendré más cuidado, dije. Yo también lo dije en serio. No quería seguir obligando a Fran a golpear a otros, ni quería que él y Ferdinand se enfadaran tanto conmigo otra vez. Rosemaine, endurecer tu naturaleza blanda es una preocupación significativa, pero nuestra prioridad debería ser sin duda el entrenamiento de esos huérfanos. ¿Qué pasa con su burda forma de hablar? Apenas podía soportar verlos comer, dijo Ferdinand, con la frente arrugada mientras pensaba en el almuerzo. La gente comía así todo el tiempo en la ciudad baja, pero no podía pedirle a Ferdinand que lo entendiera y dejara el asunto. Los huérfanos habían entrado en el templo, así que necesitaban aprender la etiqueta básica. No tengo ni idea de por dónde empezar con tan pobres criaturas, así que espero que tengas algún plan para ellas. ¿Cómo maneja la compañía Gilberta a los plebeyos? Ferdinand preguntó. Pero la compañía Gilberta era una de las tiendas más ricas de la ciudad baja, y generalmente solo aceptaba aprendices de tiendas que ya tenían experiencia en hacer negocios con los nobles. Lutz había estado al mismo nivel que los huérfanos cuando Beno lo contrató, pero era listo, aprendía rápido y estaba muy dedicado a mejorar. No sería justo para los huérfanos compararlos con él. Fran de repente levantó la vista como si se hubiera dado cuenta de algo. Dado que solo hay 4 de ellos, tal vez sería mejor llevarlos de vuelta al templo, sugirió. Su razonamiento era que aprenderían mejor en el orfanato del templo, ya que era allí donde se enseñaba a los otros niños. Eso sin duda les proporcionaría un buen ambiente de aprendizaje, pero solo los estresaría si los lleváramos allí antes de que se acostumbraran más a esta forma de vida. Cuando fui por primera vez al templo, agonizaba por lo diferente que era la cultura allí. Pero tenía un hogar al que regresar. Tenía a Lutz y a mi familia allí para que me consolaran. Podía quejarme de que nada tenía sentido y ellos estaban de acuerdo, lo cual era increíblemente importante. No tendrían a dónde escapar si los trasladábamos al templo ahora, y con toda su familia sintiendo el mismo estrés por la misma razón, era difícil adivinar cuánto consuelo podrían encontrar en el otro. Sugiero que esperemos un poco más antes de llevarlos al templo. Será ideal para ellos aprender primero sus costumbres en terreno conocido. A este ritmo, es probable que experimenten muchos conflictos, y sería mejor darles la oportunidad de volver con el alcalde si les resulta imposible adaptarse. Lady Rosemaine. Fran parecía visiblemente confundido, sin haber pensado ni una sola vez en su vida en dejar el templo. Todavía no sabemos si todos se adaptarán al modo de vida del templo, ¿verdad? Las niñas pueden querer quedarse aquí para evitar ser vendidas, pero es posible que los niños prefieran la libertad que les ha concedido el alcalde, expliqué. La mayor libertad que ofrecía este orfanato era dejar que todos fueran al bosque a recoger y hacer papel,
así que podía imaginar que el alcalde dándoles más que eso jugaría un papel importante en cualquier decisión que acabaran tomando. Sugiero que esperemos a que termine el Festival de la Cosecha. Si todos deciden quedarse, podemos llevarlos al templo para el invierno. Para entonces, sin duda se habrán adaptado a la vida aquí. En ese caso, ¿cómo los entrenamos? Fran preguntó. Dejando a un lado al joven, es raro que los niños tan mayores entren en el templo, y no tengo experiencia en entrenarlos. En la parte baja de la ciudad, los niños generalmente consiguen trabajo tan pronto como se bautizan. Trabajaban como aprendices, y aquellos cuyos padres murieron se convertían en aprendices residentes, con la tienda cuidándolos. Aunque no era inusual que los niños prebautizados fueran enviados al orfanato cuando no tenían familia que los acogiera, era extremadamente raro que esto sucediera a niños con edad suficiente para ser aprendices. ¿Los niños de aquí no toman trabajo de aprendices? Yo pregunté. Para aquellos cuyos padres son granjeros, sus campos serán requisados en el momento en que ambos padres mueran. Me imagino que los menores de edad no podrían hacer crecer lo suficiente para comer en la cantidad de tierra que se les da, aunque debo confesar que no conozco los detalles, dijo Ferdinand con un ligero suspiro. Ya había revisado antes los documentos fiscales relacionados, pero como nunca había observado la vida de un agricultor, no estaba del todo seguro de lo que había ocurrido con los huérfanos. Entonces supongo que no tenemos más remedio que empezar desde el principio y enseñarles como a cualquier niño nuevo. ¿Y con eso quieres decir? Imagino que cada aspecto de la vida aquí será drásticamente diferente a lo que están acostumbrados, incluso algo tan simple como la forma en que se sirve la comida, expliqué. En muchos sentidos, el templo sigue las mismas reglas que la mansión de un noble. Tendremos que empezar por enseñarles cuidadosamente cómo usar los cubiertos. Era común en la ciudad baja comer solo con las manos, tanto que el orfanato del templo era considerado el más extraño para enseñar a los niños a usar los cubiertos. A partir de ese momento, tendremos que enseñarles a limpiar, continué. Lutz elogió a los sacerdotes por lo rápido, eficiente y minucioso de su limpieza, e imagino que las habilidades de limpieza que estos huérfanos aprendieron bajo el alcalde no serán suficientes en el templo. Por lo que recuerdo, Lutz mencionó que Gil le enseñó a limpiar y luego pasó las técnicas a los otros aprendices de la compañía Gilberta. Sin embargo, por favor asegúrese de enseñarles siempre juntos como grupo. Asegúrense de hacerlo cuando los lleven al bosque a recolectar, cuando hagan papel y cuando cocinen. Deben aprender juntos, no por separado. ¿Y eso por qué? Ferdinand preguntó, habiendo planeado asignar un tutor individual a cada huérfano ya que solo había 4 de ellos y teníamos un total de 6 sacerdotes y doncellas de santuario. Aprenderán más rápido si están juntos. Los grupos competirán entre sí y podrán enseñarse unos a otros también. No debes menospreciar el poder de los grupos, dije, usando como ejemplo a los niños que competían por el caruta. Ferdinand parpadeó y luego murmuró, así que es como crecer cuando llegas a la Academia Real, antes de mirarme con una sonrisa inquietante. Tuve la sensación de que había empezado a urdir algún tipo de trama extraña, pero probablemente era solo mi imaginación. En cualquier caso, digo que nos centremos en ayudarles a adaptarse a la vida aquí por el momento. Por favor, nunca olviden lo difícil y largo que es para los forasteros adaptarse a la forma de vida del templo. Enséñenles despacio y con mucha paciencia. Entendido. Transmitiré esta información a los sacerdotes, dijo Fran, ahora de vuelta a su habitual expresión pacífica. Ahora bien, con esto resuelto, volvamos al templo e investiguemos un poco más a Hase, dijo Ferdinand. ¿Qué? Pero ya hemos hecho una investigación, respondí. Ya habíamos tenido eruditos y la compañía Gilberta miró el lugar y nos informó de sus hallazgos, pero Ferdinand se dio un golpecito en la sien con el dedo índice mientras me miraba. Tonta. Su investigación se centró en hacer un taller aquí, así que la mayor parte de la información que recogieron fue sobre la población, la geografía y los negocios. Todo esto es irrelevante para lo que estoy hablando. Lo que vamos a investigar es, qué nobles están apoyando al alcalde, cuánto poder e influencia ha acumulado, cuántos de sus asociados tendremos que eliminar si tomamos medidas contra él, y cómo vamos a llenar el vacío de poder después. Esto es completamente independiente de investigar la mejor ubicación para un taller.
Parecía que Ferdinand el Oscuro había aparecido y estaba más que listo para operar en las sombras. Pero, bueno, yo le dejaría eso a él. No era muy apta para la mentira y el engaño. Mi cabeza se usaba mejor en otros lugares. Salí de la habitación una vez terminada nuestra conversación para encontrar a Gil y Nicola mirando hacia aquí, sus rostros nublados por la preocupación. Sonreí para mostrarles que todo estaba bien, y sus expresiones brillaron con alivio. Los 4 huérfanos parecían igualmente preocupados, y luego igualmente aliviados cuando vieron que Fran estaba tranquilo de nuevo. Volveremos a visitarlos dentro de 5 días, les dije a los sacerdotes grises. Mientras tanto, investigaremos al alcalde para ver con qué nobles está relacionado y cuánta influencia tiene. Les pediremos a Benno y Gustav que se ocupen de los asuntos de la comida, así que les pido que intenten no salir del monasterio si pueden evitarlo. Cuiden no solo de ustedes mismos, sino también de los nuevos huérfanos que hemos acogido. Se arrodillaron y respondieron como desees. En ese momento, los 4 huérfanos también se arrodillaban de la misma manera. El monasterio tiene magia protegiéndolo, así que estarán a salvo mientras permanezcan dentro, incluso si el alcalde viene. Pero no podemos ofrecer tal protección si se van, así que tengan cuidado, advertí. Los 4 huérfanos asintieron con la mirada preocupada en sus rostros, cada uno conociendo bien al alcalde. Ferdinand llamó a Benno en el momento en que volvimos al templo, quería obtener todos los detalles posibles sobre Hasse y su alcalde. Afortunadamente, Benno consiguió llegar al templo en un abrir y cerrar de ojos, como si hubiera estado esperando la citación. Fuimos y adquirimos los huérfanos. Nuestra recepción fue, menos que espectacular. ¿Y tú esperabas eso? ¿No es así, Benno? Oh sí, la recepción del alcalde siempre fue menos que espectacular. Es un comportamiento que solo verás en Hasse, dijo Benno con una sonrisa. Parecía que no le había dicho intencionadamente al alcalde que la sumo obispa y el sumo sacerdote serían los que irían a buscar a los huérfanos, por lo que había estado esperando que lo convocáramos desde que nos fuimos. Según Benno, la ciudad de Hasse era anormal en cuanto a lo inusualmente poderoso que era el alcalde. Estaba tan cerca de Ehrenfest que los nobles pasaban por allí y se quedaban en Dinkel, así que solo la visitaban para la oración de la primavera y el festival de la cosecha. Aquellos que viajaban a pie podían parar en Hasse, pero la mayoría de los nobles simplemente no lo hacían. Además, Hasse estaba lo suficientemente cerca de Ehrenfest como para que los comerciantes la valoraran menos que otras ciudades. Esto se debía a que la gente podía ir a los mercados de la ciudad si querían mercancías, o hacer comercio con los comerciantes que siempre pasaban por Hasse en su camino a Ehrenfest. Además de todo eso, Hasse tenía una mansión de invierno. La oración de primavera y el festival de la cosecha se celebraban en Hasse, y la gente de los pueblos agrícolas vecinos se reunía allí para el invierno. El alcalde tenía el control sobre cómo se alojaba toda esta gente, así que tenía una considerable influencia en toda la región. Los nobles pueden salir de Ehrenfest sin pasar por las puertas usando bestias altas, dijo Benno. No sé con qué nobles en particular el alcalde tiene conexiones, pero he oído que son de alto rango. Entiendo. El único que sabíamos con seguridad era el antiguo sumo obispo. ¿El otra vez? Pregunté, exhausto. Honestamente apestaba que tuviera que lidiar con el viejo sumo obispo más ahora que estaba muerto que cuando vivía en el templo y hacía lo posible por evitarlo. El antiguo sumo obispo no tenía una bestia alta y solo podía viajar en carruaje, por lo que era más probable que se quedara en Hasse, y sin duda usaba su estatus de tío del archiduque para hacer lo que quisiera. El desafío del alcalde a usted y a mí, la nueva sumo obispa y el sumo sacerdote, lo deja más que claro. Probablemente determinó que no importaba lo que pasara, podía pedir ayuda al antiguo sumo obispo, dijo Ferdinand, añadiendo que, como me había visto como una doncella de santuario azul durante la oración de la primavera, probablemente había asumido que habíamos sido enviados por el antiguo sumo obispo. Aparentemente, algunas personas también miraban con desprecio a Ferdinand, pensando que era una sanguijuela que tomaba prestado el poder del sumo obispo como los otros sacerdotes azules. Me imagino, entonces, que el alcalde no tiene ni idea de que el anterior sumo obispo fue arrestado. Benno, ¿cuánto sabe la ciudad baja sobre el anterior obispo? Ferdinand preguntó. Nada en absoluto, respondió Benno al instante, lo que hizo que Ferdinand abriera los ojos.
Luego frunció el ceño por un momento mientras buscaba palabras. Seguramente es una exageración. Después de todo, una nueva sumo obispa apareció. Deben saber algo. Se han extendido los rumores de que la nueva sumo obispa es la joven hija del archiduque, así como los rumores de que es una santa que puede dar verdaderas bendiciones, pero no se ha hablado en absoluto del antiguo sumo obispo. Me imagino que la gente asume que se retiró debido a la vejez, o simplemente cambió de profesión. Al parecer, la leyenda de Rosemain la Santa realmente se estaba extendiendo por la ciudad. Había oído de antemano que sería necesario justificar plenamente mi asignación al papel de sumo obispa, pero honestamente, era tan vergonzoso que apenas podía soportarlo. Tengo la sospecha de que los eruditos a los que acompañé también tienen conexiones con el alcalde. Parece que tuvieron algún tipo de discusión secreta una vez que mis socios y yo dejamos su propiedad, dijo Benno, contándonos todo lo que sabía. Ferdinand comenzó a pensar en todo lo que había aprendido. Su frente estaba firmemente tejida, y yo miraba en silencio mientras se golpeaba las sienes. Solo después de varios minutos de profundo pensamiento, finalmente soltó un murmullo. Una espina en mi costado, incluso después de la muerte, entiendo. Capítulo 214, La barrera del monasterio. Vilma, ¿el orfanato del templo tiene suficientes recursos para albergar a más gente durante el invierno? Pregunté, refiriéndome a los del orfanato de Hase. En respuesta, Vilma recuperó algunos documentos del año pasado y comenzó a hojearlos. Nuestros preparativos para el invierno tendrán que ser más extensos que el año pasado, pero deberíamos tener suficientes habitaciones. Todo lo que nos falta es ropa de cama, vajilla y utensilios para comer. No había ningún problema en alojar a los 3 sacerdotes y a las 3 doncellas del santuario, ya que habían venido inicialmente del orfanato de Ehrenfest, pero según Vilma, no teníamos todo lo necesario para los 4 recién llegados, es decir, Nora y los demás. Este sería el único invierno que pasarían en el templo ya que solo las trajeron aquí para su educación, y con eso en mente, sería más eficiente traer solo lo que necesitaban de Hase que comprar cosas completamente nuevas. Entiendo. No tengo un número exacto para usted, pero por favor haga planes bajo la suposición de que habrá 10 personas más viviendo aquí durante el invierno. No debería haber ningún problema ya que tenemos más tiempo y dinero del que necesitamos este año, todo gracias a ti, Vilma, debo añadir. Mi único pesar es que el sumo sacerdote nos prohibió hacerlo de nuevo. Ajajaja. Las ventas del concierto benéfico de Ferdinand nos han llenado las carteras este año. Estaban esencialmente a reventar, y todo gracias a las ilustraciones de Vilma que se agotaron completamente. No podíamos gastar nada del dinero ya que lo necesitábamos para construir orfanatos y talleres en otras ciudades, pero preparar el orfanato del templo para el invierno también era una buena causa. Por cierto, ¿cómo van las ilustraciones de los dioses subordinados del verano? ¿Están casi terminadas? Sí, la mayoría de ellos están hechos. Todavía hay una más que necesito completar, pero creo que hoy empezaron a imprimir las ilustraciones ya terminadas, explicó Vilma. Hill mencionó que habían terminado de imprimir el texto, pero aparentemente también habían empezado a imprimir el arte. Probablemente estarían montando los libros en unos pocos días. Dime, Vilma. ¿Crees que podríamos hacer libros ilustrados para los dioses subordinados del otoño y el invierno antes de que llegue el momento de socializar en el invierno? Eso será algo difícil. Con todos los preparativos para el invierno, simplemente no hay tiempo suficiente. La gente rica y los nobles eran el principal grupo demográfico para los libros ilustrados, así que si la serie se hubiera hecho antes de la socialización de invierno, probablemente habría llevado a un aumento de las ventas. Pero si no era factible, entonces eso era todo, podíamos tenerlos listos para el próximo año. Lady Rosemain, ¿qué deberíamos hacer como manual de invierno? ¿Deberíamos hacer juguetes como lo hicimos el año pasado? Sí, todo el mundo debería ser capaz de trabajar la madera de esa manera. Creo que pasarán unos años más antes de que las cartas y el reversi empiecen a venderse en masa, así que deberíamos construir tiendas de tantos como podamos mientras tanto. De esa manera, podremos venderlas en el pico de la demanda y antes de que cualquier imitación llegue al mercado, entonces pensaremos en otros productos para hacer. Todas las cosas que podía recordar eran de diseño simple,
así que no tenía dudas de que serían copiadas en poco tiempo. Nuestra mejor apuesta era aceptar que aparecieran imitadores y centrarnos en la venta de nuevos productos. Veo que tiene las manos llenas de dinero incluso ahora que es la sumo obispa, Lady Rosemaine. Bien, una observación justa. Pero para ser claro, y proteger el honor de mis nobles padres, me dieron dinero más que suficiente para vivir cómodamente, a diferencia de antes, cuando tenía que ganarme la vida para sobrevivir como aprendiz de doncella de Santuario Azul. Estaba planeando ganar dinero aquí por el orfanato, y para difundir la impresión de mis libros. El orfanato debe ganar suficiente dinero para cubrir sus gastos de funcionamiento. Si depende de la financiación de los nobles, volverá a la casilla de salida en el momento en que la financiación desaparezca. Mi deber como sumo obispa es asegurarme de que el orfanato siga funcionando con o sin mí. Estoy muy complacido de escuchar palabras tan reconfortantes, Lady Rosemaine. Y así, parece que el orfanato podrá acomodar a todos. Pero hay una cosa que quería preguntarle, le dije a Ferdinand, después de haber informado de lo que había discutido con Vilma. Sumo sacerdote, ¿sería aceptable que vendiera Biblias de libros ilustrados en el castillo? Espera. ¿En qué lugar del castillo piensas venderlas? Preguntó Ferdinand, sus ojos dorados se endurecieron un poco mientras me miraba. Estaba un poco más sensible acerca de que yo vendiera cosas desde que había vendido ilustraciones de él sin permiso. En ninguna parte. Solo pregunto si puedo. En la ciudad baja, solo los ricos como los comerciantes pueden leer y comprar libros ilustrados, pero todo el mundo es un cliente potencial cuando se trata de los nobles. Creo que sería bueno venderlos a los nobles con niños durante la socialización del invierno, expliqué. Ferdinand se golpeó las sienes. Supongo que es mejor que tú vendiendo extrañas ilustraciones, murmuró, antes de prometerme que me daría permiso para venderlas en el castillo al final del invierno. Puedes venderlas como regalo de despedida a los nobles que se van a sus provincias. Durante el invierno, primero llamarás la atención de los niños usando el caruta y el libro sobre los dioses primarios. Así, cuando llegue el momento de irse, ningún padre podrá rechazar un nuevo libro ilustrado, especialmente dado que los suyos son excepcionalmente baratos por lo que contienen. Nunca en mi vida pensé que Ferdinand me daría un consejo de negocios como ese. Dicho esto, será difícil de vender a menos que sus hijos se hayan interesado en la lectura para entonces. El precio es razonable si creen que les será útil para sus estudios, pero de lo contrario les parecerá un poco alto. ¿Los niños también vienen al invierno a socializar? Yo pregunté. La respuesta fue probablemente afirmativa, dado que había mencionado que llamaba la atención con caruta y libros de ilustraciones. Mi plan había sido contarles esto último a los padres, pero las cosas irían mucho mejor con los niños alrededor. Los que han sido bautizados lo hacen. Se convierte en una oportunidad para que aprendan la cultura a una edad temprana, así como un lugar para aprender las jerarquías nobles. En cuanto a ustedes, la socialización de invierno es donde buscarán y nutrirán a sus futuros vasallos. Eugh. No quiero lidiar con todo eso. Suena como si fuera a ser un gran dolor de cabeza. No podré pasar todo mi tiempo trabajando en libros de ilustraciones entonces, supongo. Parece que tengo un invierno muy ocupado por delante. Fue entonces cuando recordé lo que había pasado el invierno anterior. Espera, ¿no tiene el templo el ritual de dedicación durante el invierno? Seguramente no tendré tiempo de involucrarme en la socialización. Tendrás tiempo, y participarás en ambos. Lo hago todos los años. Ferdinand, en toda su suprema competencia, aparentemente se desplazaba entre el castillo y el templo cada año. Pero esperar lo mismo de mí en toda mi suprema incompetencia era demasiado, especialmente considerando mi mala salud. Frank comprendía perfectamente mi salud, pero incluso con él vigilándome todo el tiempo, había terminado por obligarme a beber pociones una y otra vez. No duraría mucho tiempo viajando entre el castillo y el templo. Ferdinand, creo que podría morir este invierno. No temas, no te dejaré morir tan fácilmente. Habrá pociones listas para ti, respondió. Parecía que estaba dispuesto a preparar pociones para mí, pero no a disminuir mi carga de trabajo. Hablando de maldad. Al menos no las hagas demasiado amargas, le pedí.
Ferdinand frunció el ceño, sin duda considerando cuántas pociones debía elaborar, y fue entonces cuando sentí que se me puso la piel de gallina. No era como si hiciera frío o algo así, un repentino y asqueroso temblor me recorrió la columna vertebral, y una sensación repugnante me invadió cuando los pensamientos sobre el monasterio de Hase aparecieron en mi mente de la nada. Ferdinand, algo raro acaba de suceder. Dije, mirando hacia él para una explicación. Se puso de pie, mirando como si hubiera notado algo. Parece que alguien ha intentado entrar en el monasterio de Hase. Percibo una ligera perturbación en el campo de protección que lo rodea. Imagino que tú también lo sientes, ya que has añadido tu maná a la magia de protección, explicó Ferdinand. Parecía que ambos podíamos sentir que la gente atacaba el monasterio, él, porque lo había construido con la magia de la creación, y yo porque había vertido mi maná en la piedra fey de protección. Ven conmigo, Rosemain, dijo Ferdinand mientras se dirigía a la habitación oculta junto a su cama. Estaba un poco confundida por su respuesta. Si la gente estaba atacando el monasterio de Hase, seguramente tenía sentido ir allí lo antes posible. Ferdinand, ¿no vamos a Hase? No sentí ninguna interferencia significativa. Sería más prudente investigar el asunto primero, dijo mientras abría la puerta. Me apresuré a ir tras él. Era la primera vez que entraba en su cuarto oculto en años, excluyendo todas las veces que venía aquí para ser sermoneada. Ferdinand escogió un cuenco octogonal hecho de madera oscura de entre un montón de herramientas en una mesa, y luego lo dejó en una mesa más corta y mucho más clara. El cuenco tenía una piedra amarilla en cada esquina, y los intrincados diseños tallados en la madera dejaban claro que era una herramienta mágica. Colocó una mano sobre una de las piedras fey y vertió mana en ella, haciendo que la luz amarilla fluyera a través de las tallas. La luz se dividió en dos direcciones, moviéndose a ambos lados del cuenco y conectando gradualmente sus piedras feys mientras el patrón del diseño emergía para formar un círculo mágico completo, destacándose sobre el fondo oscuro. Un segundo después, el líquido comenzó a subir desde el fondo del cuenco, llenándolo constantemente. Ferdinand sacó su cinta y dijo Spiegel antes de golpear el agua, lo que hizo que una imagen subiera a su superficie. Era el monasterio de Hase. Me levanté y miré dentro del cuenco, en lugar de sentarme en el banco como de costumbre. Esta herramienta mágica era completamente como una cámara de seguridad. Ferdinand, ¿puede esta cosa ver en todas partes? Ojalá. Solo puede ver edificios con piedra fey que contengan el maná del usuario. En general, la familia del archiduque lo usa para proteger sus ciudades y el ducado. No es una herramienta de espionaje para todo uso. Supuse que también podría usarse para espiar a los raros, pero aparentemente me equivoqué. Suspiré aliviada, lo que me hizo ganar inmediatamente una sonrisa amenazadora de Ferdinand. ¿En qué estabas pensando?, preguntó. Oh, en nada. Creo que lo que está sucediendo en el monasterio es mucho más importante ahora mismo. En la imagen, podíamos ver un grupo de unos 10 hombres armados con herramientas agrícolas tratando de entrar por la fuerza en el monasterio. Probablemente les había ordenado el alcalde, aunque no se le veía por ningún lado. Los hombres eran todos muy jóvenes, y el darme cuenta de que habían venido a llevarse a Nora y a los demás me hizo temblar de miedo. Ferdinand, debemos ir a ayudar a los huérfanos de inmediato. No habrá necesidad de eso, no veo a ningún noble entre ellos. Solo observa, respondió. Los hombres se agarraron agresivamente a la puerta con la intención de abrirla a la fuerza, solo para luego tirar de los brazos hacia atrás con expresiones de sorpresa. Lo intentaron una y otra vez con el mismo resultado cada vez, haciendo que parecieran gatos robando un juguete. Era difícil incluso verlos como atacantes. ¿Qué es lo que están haciendo?, yo pregunté. La barrera alrededor del monasterio ha sido reforzada para no permitir que entren los malintencionados. Sin duda experimentan un dolor cegador cada vez que tocan la puerta. Intentarlo de nuevo no cambiará esto, pero parece que son lentos para asimilarlo. Observé la imagen, pensando que ser capaz de cambiar el nivel de seguridad a voluntad hacía que la barrera fuera mucho más conveniente de lo esperado. Ferdinand se tomó ese tiempo para enseñarme un poco sobre la magia de la creación.
La razón por la que construye el monasterio en lugar de Silvestre fue para que pudiéramos fortalecer su barrera sin que la que rodea a Ehrenfest se viera afectada. Si el archiduque hubiera hecho el monasterio, las barreras alrededor de él y de la ciudad se habrían fortalecido juntas. No es difícil imaginar todos los problemas que esto habría traído. La barrera alrededor de Ehrenfest estaba aparentemente preparada para bloquear los ataques mágicos, mientras que la que rodea el monasterio había sido reforzada para bloquear a los que tienen malas intenciones. El hecho de que Ehrenfest tuviera esa misma barrera sin duda llevaría a problemas como que los niños se pelearan con sus padres, dejaran la ciudad para reunirse en el bosque, y luego no pudieran volver a entrar. Eso tiene sentido. Puedes reírte de que te dejen fuera de tu casa después de una pelea, pero no poder volver a la ciudad sería algo muy serio, dije. Una sonrisa se deslizó en mi cara cuando me imaginé a papá caminando por la puerta después de una discusión, capaz de hacer su trabajo pero incapaz de volver a casa. Pero esa sonrisa no duró mucho tiempo, y ahora están balanceando sus herramientas de granja. Finalmente entendiendo que las puertas no se podían abrir a mano, los hombres levantaron sus herramientas de trabajo y las golpearon tan fuerte como pudieron. En un instante, todos los hombres fueron arrojados de vuelta, y terminaron esparcidos por el suelo en pilas deformes. Se parece al escudo de viento que hiciste para proteger el carruaje durante la oración de la primavera, ¿no es así? La barrera del monasterio está hecha de manera similar. Ese escudo hizo un trabajo perfecto protegiendo a Fran y Rosina. Confiaré en un escudo de viento cualquier día. Los hombres parecían sorprendidos por haber sido derribados, pero aún así intentaron cargar de nuevo. Los resultados fueron los esperados. No importa cuántas veces lo intentaron, no pudieron ni siquiera arañar la puerta del monasterio. Solo se lastimaban a sí mismos, y con el tiempo sus golpes se debilitaron y parecían cada vez más agotados. Los hombres hicieron una mueca en el monasterio como si vieran algún tipo de monstruo extraño, y luego se retiraron uno por uno. Parece que la barrera está funcionando como se pretendía, murmuró Ferdinand, pareciendo un científico que analizaba los resultados de las pruebas mientras escribía unas notas en una tabla de madera. Supongo que podríamos reducir su fuerza un poco. Pero esa idea me aterrorizó. No lo creo. La barrera se queda como está, y no la cambies sin decírmelo. Dije, pero Ferdinand me derribó instantáneamente sin siquiera mirar arriba de su tabla. Un movimiento equivocado ahora y el alcalde puede ser eliminado como lo fue Wolf, dijo en voz baja. Me congelé a mitad de camino, habiendo ya empezado a salir de la habitación. Wolf era el antiguo jefe del gremio de la tinta que un día murió de la nada, y aunque tendía a olvidar que alguna vez existió debido a que nunca lo conocí, su muerte sirvió como un ejemplo concreto de lo poco que los nobles pensaban de los plebeyos. Wolf tenía conexiones clandestinas con los nobles, y fue silenciado al ser asesinado en el momento en que Ferdinand y Karstedt comenzaron a investigarlo. Y aquí estaba Ferdinand, advirtiéndome que el alcalde podría ser asesinado tan espontáneamente si nos movíamos tan abiertamente como antes. Estaba seguro de que entendía lo poco que los nobles se preocupaban ahora por la vida de los plebeyos, pero al oír a Ferdinand decirlo abiertamente, mi corazón dio un salto mortal. El alcalde de Hesse no era amigo mío, pero no lo quería muerto ni nada. Al menos, me sentiría culpable si mis acciones llevaran a que lo mataran. Correcto. Las vidas son importantes, después de todo. En efecto. Me gustaría capturarlo vivo, ya que me imagino que hay mucho que puede ofrecernos como prueba, dijo Ferdinand. Parecía que no era la vida del alcalde lo que le importaba, sino la información que podía proporcionar. Ese tipo de pensamiento hacía que Ferdinand se adaptara perfectamente a la política, en mi opinión. No se movía constantemente por las emociones como yo, ni tampoco estropeaba las cosas volviéndose loco por los libros como yo. Éramos diferentes en un nivel fundamental, y eso me hizo suspirar. Por mucho que intentara actuar como un noble, nunca me convertiría plenamente en uno de ellos. Al final del día, yo solo era un plebeyo con ropa elegante. Esperarás hasta el día programado para visitarlos. Imagino que esto te ha enseñado que estarán a salvo de los atacantes en el interior. Faltaban 3 días para mi próxima visita programada, y aunque estaba más que impaciente, no iba a dejar que se desperdiciaran.
Hice que Vilma midiera lo que el orfanato necesitaría para los preparativos de invierno, y le pedí a Frank que averiguara qué necesitarían mis aposentos. Mientras tanto, Jill y Lutz determinaron cuánto trabajo podía hacerse basándose en lo que habíamos logrado el año pasado, luego ordenaron el número apropiado de tablas de madera de Ingo, y la cantidad apropiada de tinta del taller de tinta. Recibí una ordenanza de Rillarda que me instruía a visitar el castillo para que me prepararan la ropa de invierno, y Beno me dijo que quería que los cocineros volvieran a abrir el restaurante italiano. También expresó su entusiasmo para que yo vendiera mis técnicas de salado a un taller de cera, ya que quería usar las velas de grasa animal que no apestaban del año pasado. En medio de todo esto, Mónica vino a mis habitaciones desde el orfanato con un paquete envuelto en tela. A un guardia de la puerta que conducía a la ciudad baja se le había entregado una carta, y era una práctica habitual que los del orfanato llevaran esas entregas a la sección noble del templo para ellos. Pero a pesar de llamar la carta, lo que Mónica tenía era una tabla de madera. Lady Rosemaine, el remitente, dijo que sabía que el antiguo sumo obispo ya no estaba en el templo, pero pidió que se le entregara de todas formas. El guardia de la puerta no sabía qué hacer con una carta dirigida al difunto, así que pensé en traérsela directamente a usted. Sí, esta es la primera carta que nos han enviado específicamente dirigida al antiguo sumo obispo. Como actual sumo obispo, a veces recibía cartas de presentación de los que pedían favores. Estas eran usualmente enviadas por granjeros y comerciantes que se dirigían al mercado de Ehrenfest, así que era raro que recibiéramos una carta justo después de que el mercado hubiera terminado. Y aunque habíamos recibido varias cartas dirigidas al actual sumo obispo, esta era la primera dirigida específicamente al anterior. Tal vez la noticia de que el sumo obispo había cambiado se estaba extendiendo fuera de la ciudad también. Solo alguien que supiera que el sumo obispo había cambiado pero que no sabía que el antiguo había muerto enviaría una carta como esta. Eso descartaba a los del barrio noble, pero fuera de la ciudad, probablemente solo unos pocos sabían de su muerte. ¿Debemos enviar la carta a su familia en el barrio noble?, Mónica preguntó. Lentamente sacudí mi cabeza. Eso podría haber sido ideal en circunstancias normales, pero el antiguo sumo obispo no tenía a nadie a quien enviar la carta. Su hermana mayor, la madre del archiduque, estaba encerrada sin que se permitiera la comunicación con el exterior, y aunque el antiguo sumo obispo aún tenía familia por parte de su padre, el jefe de la casa había cambiado y tampoco estaban en buenos términos. De hecho, el actual jefe había declarado que Besewans no estaba bautizado y no era miembro de su familia en ningún concepto, según Ferdinand, de todos modos. Creo que nuestra única opción es manejar la carta nosotros mismos. Haremos lo que siempre hacemos. Por favor, informe al mensajero para que venga de nuevo mañana para una respuesta. Como desees, dijo Mónica antes de salir de la habitación. Una vez que se fue, desenvolví la tela para poder mirar la carta, es decir, la tabla de madera. La escritura estaba garabateada en letras temblorosas que dejaban claro que el remitente no era un escritor muy experimentado. Sorprendentemente, era del propio alcalde de Hase. Como Ferdinand había adivinado, el alcalde no sabía que Besewans ya estaba muerto. Su carta enumeraba una queja tras otra: haz algo con el monasterio. Sus subordinados están siendo déspotas. Robaron a los huérfanos que me contrataron para venderle a Lord Cantna el erudito. Sabía que el alcalde era un pequeño alevín, pero esto era honestamente tan patético que me encontré con una total falta de palabras. Todo lo que podía hacer era suspirar. Fran, vamos a visitar a Ferdinand. En ese momento, fuimos a ver a Ferdinand, conmigo llevando la tabla que sirvió como prueba crucial de las nobles conexiones del alcalde. Ferdinand, esta carta llegó hoy. ¿Cómo vamos a responder?, le pregunté, entregándole la tabla. Miró las cartas mal garabateadas mientras leía, y luego hizo la misma expresión de cansancio que yo. Solo tenemos que responder que el antiguo sumo obispo ha muerto. Lo que hagamos a partir de ahí depende de cómo reaccione. Asumiendo que no se mueve contra nosotros, podríamos encontrar lo mejor para dejar que se pudra. Es probable que no tenga ningún poder que pueda amenazarnos, dijo Ferdinand, decidiendo basar su decisión final en el comportamiento futuro del alcalde y lo que podría suceder en la oración de primavera. ¿Oración de primavera? ¿No es el festival de la cosecha?
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la tierra se ha ido volviendo cada vez más estéril en los últimos años, por lo que las ciudades construidas sobre la agricultura dependen de la protección divina para una cosecha sana. Priorizará las relaciones con el sumo obispo que puede ayudar a su ciudad, o ganará pequeñas monedas de los nobles corruptos. La elección es tuya, dijo Ferdinand, agitando su mano con desdén. Si elige mal, los granjeros y ciudadanos de Hesse se levantarán y lo expulsarán por su cuenta. Más importante aún, veo que ha hecho todo lo posible para nombrar a su noble aliado. Sugiero que lo investiguemos primero. Buena suerte con eso, dije, dejando la junta con Ferdinand y volviendo a mi despacho para escribir una respuesta al alcalde de Hesse. O, mejor dicho, escribí una bajo la supervisión de Fran. Se aseguró de explicar con todos los nobles eufemismos habituales que el antiguo sumo obispo había muerto, y que el alcalde tendría que decidir en qué dirección tomar su vida ahora. Solo esperaba que fuera capaz de analizar el lenguaje. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.